no todo es color de rosa en las oficinas del UFC, pese a su enorme subida en la bolsa de valores y a la millonaria compra que el grupo empresario matriz acaba de hacer de la WWE. Soy José y esto es Fans Combat. Por primera vez desde el 2014, la demanda colectiva antimonopolio de varios expeleadores parece poner en aprietos al UFC. Después de 9 años, finalmente la Corte de Justicia da lugar a la demanda colectiva contra la empresa. Un pequeño grupo de expeleadores que viene luchando desde hace años por ganarles un juicio en la Corte ha conseguido anotarse su primera victoria. Se trata de una demanda colectiva que data del 2014 bajo la carátula legal conocida como Ley Antimonopolio, es decir, por abuso sobre los derechos comerciales de los peleadores que formaron parte de la empresa. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Los expeleadores del UFC que se encuentran a la cabeza de dicha demanda son Cung Le y Nate Quarry, que poco a poco han ido sumando más aliados al caso y ahora la situación se ha complicado para la UFC. La demanda alega que el UFC presionó a algunos de sus atletas al mismo tiempo que les redujo el salario y les quitó parte de sus derechos de imagen y desarrollo. Todo bajo la amenaza de despido y bloqueo sobre futuras propuestas laborales. Vale destacar que durante años la causa había quedado estancada, pero sin embargo ahora el panorama ha cambiado drásticamente, ya que por primera vez la denuncia antimonopolio ha sido certificada como demanda colectiva. La acción ocurrió a cargo del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Richard Borger. En los documentos judiciales expuestos, el juez se mostró honesto sobre los esfuerzos de UFC para reducir el salario de los peleadores y también por forzar políticas de exclusividad abusivas que atentaban contra su derecho al trabajo. Además de hacer avanzar un expediente que estuvo años dormido en tribunales, Borger dictó lo que se conoce como bout class. Esto significa que los peleadores que compitieron en el UFC desde el 16 de diciembre del 2010 hasta el 30 de junio del 2017 pueden ser elegibles para recibir cobertura por daños resultantes de la fuerza monopólica ejercida por el UFC. Se espera que la demanda colectiva repare los daños ejercidos sobre este grupo de peleadores, cuyas imágenes aparentemente fueron utilizadas por la marca Zuffa para mercancía y videojuegos de forma indiscriminada. Debido a la certificación de clase específica en este caso, los 1.200 atletas que compitieron en ese periodo de casi 7 años se inscribirán automáticamente como demandantes, aunque claro, tendrán la opción de optar por no participar. Los peleadores buscan entre 811 millones y 1.600 como indemnización por los daños ocasionados. Eso no me lo esperaba. Si los demandantes ganan en la corte, al ser un caso antimonopolio, automáticamente se triplicarán esos daños. Veremos cómo sigue el caso, pero lo cierto es que por primera vez desde el 2014, la demanda colectiva antimonopolio de varios expeleadores parece poner en aprietos al UFC. ¿Piensan ustedes que los expeleadores ganarán esta demanda contra el UFC? ¿O qué pasará al respecto? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.